Buenos días, arquitecto. Nosotros somos el grupo número 14 y venimos a exponer nuestro tema que son ciudades utópicas o utopías de que son ciudad jardín, ciudad lineal y ciudad industrial. El grupo está conformado por Flores Lisbeth, Landívar Tito, Caballero de Leadillo Alejandra, Hurtado Indira. Utopías. El concepto de utopía designa la proyección humana de un mundo idealizado. Utopía es el nombre dado a una comunidad ficticia cuya organización política, económica y cultural contrasta en numerosos aspectos con las sociedades humanas. El origen etimológico de utopía puede tener dos significados, ambos del griego. Por un lado, autoria, ou, que significa no, o tonok, de lugar, no lugar. Y por el otro lado, eutonia, que es eu, que es de buen, y tonok, de lugar. Las utopías, en lo que se refiere a la arquitectura, nace ya que los hombres de la cultura del siglo XXI están animados por una profunda desconfianza hacia la ciudad industrial y no conciben la posibilidad de restituir orden y armonía en ciudades. A veces la ciudad ideal se queda en una simplemente imagen literaria. Los pocos que proponen reformas juzgan que las irracionales formas actuales de convivencia deben ser sustituidas por otras completamente diferentes, dictadas por la pura razón. A fines del siglo XIX, cuando el abandono de las llamadas utopías urbanas parecía definitivo, surge un movimiento de reforma que asume algunos de los aspectos que identificaron las utopías. La, la búsqueda de una forma de vida distinta parte de la idea de que la ciudad industrial padece de una serie de enfermedades incurables. El sobredimensionamiento de las aglomeraciones, entre otros males, había destruido la sana relación del hombre con la naturaleza. Ciudad Jardín. En la ciudad Jardín, el movimiento urbanístico de esta ciudad fue fundado por Ebenezer Howard, un urbanista británico cuyos conceptos los basó principalmente en la sociología, la cual es la ciencia que estudia los asentamientos y las sociedades urbanas, y la urbanística, que es el estudio, planificación y ordenamiento de las ciudades. Publicó sus teorías que influiría poderosamente en el urbanismo de Estados Unidos. Howard no era arquitecto, sino reportero. Había sido educado en escuelas rurales y vivió en Chicago de 1872 a 1876, mientras la ciudad estaba siendo reconstruida después del gran incendio. Con estructura social abierta, donde la gente con ideas innovadoras, donde se podía esperar aceptación y éxito, muy diferente de la estructura de las clases de Inglaterra en ese momento. Regresó a Londres cuando estaba en su periodo de industrialización. Algunas de las reformas sociales ya habían tomado lugar en 1890. La pobreza extrema, la vivienda poco sanitaria y el hacinamiento todavía caracterizaba gran parte de Londres. En medio de esta situación, un estudio escrito por Howard, en la cual se plantea la solución al creciente desorden de la expansión urbana. Primero, en 1898, plasma estos conceptos en su libro llamado Mañana, una vía pacífica hacia la reforma social, en el que se exponía su propuesta habitacional y organizativa. La buena acogida de sus ideas lo llevó a la redacción de su texto en 1902, apareciendo entonces con el que sería su título definitivo y con el que se lo conoce hoy en día, Las ciudades jardín del mañana. Entonces presentó una idea muy distinta para la época, a pesar que no tenía ningún estudio sobre el urbanismo. Planificó cómo deberían organizarse las ciudades partiendo de la idea colectivismo, organización local y autogobierno. En el momento de la historia
en que se combina el concepto del campo con el de ciudad es cuando se desarrolla la nueva clase de ciudad que traería más vida a las áreas rurales y combinaría belleza y salud del campo con una moderna oficina o en la historia. En su libro comenzó desarrollando su teoría de los tres imanes. La primera ciudad era un lugar problemático pero ofrecía oportunidades. En el segundo campo ofrecería aire puro y naturaleza pero bajas oportunidades de desarrollo. Y el tercero, que es campo-ciudad, emergería como la cuadratura del círculo, reuniendo lo mejor de cada una de las anteriores. Plantea unir las bondades a través de núcleos urbanos y autonomías unidas en una vasta red. Esta nueva ciudad contaría con unas dimensiones limitadas de unas 32.000 personas en un recinto urbano de unas 400 hectáreas dentro de un entorno verde de 2.000 hectáreas. Howard veía en su modelo una forma de equilibrar las clases sociales integradas. Para ello dibujó esquemas explícitos de la distribución funcional y zonal de la ciudad de Jardín, donde planteaban alrededor del centro las áreas residenciales que proveen construcciones de diferentes tamaños y para diferentes niveles, desde el más modesto al más opulento. Anticipó las presiones del desarrollo que se harían sentir sobre la comunidad si fuese exitosa y proponían un lugar de expansión. Una vez alcanzado el límite establecido de la población, se procedía a fundar otra y así construir un sistema estructurado de ciudades. Con Londres como centro del sistema, el plan de Howard era reposicionar a la población en diferentes ciudades jardín, que serían satélites de la capital, pero al mismo tiempo cada una de estas tendría autonomía de gobierno. Planteaba una descentralización para erradicar el caos del conjunto, basado en una estructura radial central de 2 hectáreas, del cual se extienden 6 bulevares de 36 metros de ancho cada uno, que atraviesan la ciudad dividiéndose en 6 barrios. Seguido del jardín central se encuentran 6 espacios destinados a edificios públicos. Luego está el patio central, que consta de 58 hectáreas con terrenos de esparcimiento accesible a toda la población. Rodeando todo esto está el Crystal Palace, cercada de cristal, utilizada para los días de lluvia como parque. Junto al Crystal Palace se encuentra la quinta gran avenida, la cual está rodeada de árboles. Luego encontramos espacios destinados a las viviendas. Este se encuentra rodeado por arborización que lo separa de la gran avenida de 125 metros de ancho y más de 5 kilómetros de longitud y divide la ciudad en dos cronas. Continúa la siguiente sección de viviendas y rodeando estas tenemos las instalaciones industriales periféricas en el exterior. Se escalonan manufacturas, almacenes y mercados. Luego se encuentra el cinturón verde exterior que delimita la ciudad y entre estas se encuentran las vías de ferrocarril que pasa por el cinturón industrial exterior y permite la fácil carga y descarga de mercancías que disminuye el tráfico por las calles. Howard difundió su concepto fundando 8 meses después de la publicación de su libro, promoviendo alianzas con otros grupos reformistas cuyas metas podrían ser servidas por ciudades jardín. Para ello hizo un concurso de propuestas y los ganadores fueron Barry Parker y Raymond Urwin. Ambos serían los encargados de traer el concepto de la ciudad jardín a la realidad.
dando lugar a dos ciudades jardín en Inglaterra. En 1904 comenzó la construcción de la primera ciudad jardín, Letchworth, con una extensión de 1.600 hectáreas a 5 kilómetros de Londres. El resultado final se acerca finalmente al modelo original, aunque desde el punto de vista de Howard deja que desear porque no se logró consolidar las planteadas teorías de Howard, ya que Parker e Irwin aumentaron las cantidades de residencias. Otro como el Hampstead Garden en 1906, que renunció a la autonomía urbana planteada por Howard y terminó por convertirse en un barrio de clases acomodadas, y poco a poco la intención del modelo de Howard se fue perdiendo. Sin embargo, Howard creó un modelo urbano con las necesidades que requería para la época e influyó mucho en el siglo XX en Europa y Norteamérica. En otras ciudades tenemos la ciudad lineal, que es un modelo de organización de la ciudad ideado por el geómetra urbanista español Arturo Soria, siguiendo el lema: en la ciudad lineal, a cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín. Presentado en 1885 y desarrollado en su primera fase a finales del siglo XIX y comienzo del XX, el modelo lineal propuso una alternativa para descongestionar las ciudades núcleo tradicionales y recuperar un urbanismo fundamentado en la dignidad, el individualismo y el contacto con la naturaleza. En esencia se trataba de una ciudad alargada, construida a ambos lados de una calle o avenida central de 40 metros de ancho, con viviendas a los lados. Los planos de la época muestran las manzanas extendiéndose a 200 metros a cada lado de la avenida central, separada con 100 metros de bosques de los campos de cultivo. Arturo Soria. ¿Quién fue Arturo Soria? Arturo Soria y Mata nació en Madrid el 15 de diciembre de 1844 y falleció el 6 de noviembre de 1920. Fue un ingeniero y urbanista español famoso principalmente por su concepción de la ciudad lineal de Madrid, España. Aunque estudió ingeniería de caminos, canales y puertos en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, fue autodidacto a partir de 1886. Se dedicó por entero en su proyecto de la ciudad lineal bajo la influencia de las ideas de Spencer eh, y de Alfonso de Cerda. Este innovador proyecto, con el cual quería resolver los problemas de higiene, hacimiento y transporte que atenazaban a las ciudades de la época, consistía en el diseño de una ciudad articulada a ambos lados de una vía ancha de 40 metros con ferrocarril de longitud en principio no limitada, lo que se posibilitaba su crecimiento. De esta manera el tren pasaba a ser un elemento estructurador del territorio con partidas desde Puerta del Sol. Lamentablemente, solo llegaría a realizarse los 5 kilómetros que unían la antigua carretera de Aragón con el Pinar de Chamartín y la Puerta del Sol. Esto es lo que hoy conocemos como Ciudad Lineal. Su construcción se inició en 1892 y al año siguiente obtuvo su primer reconocimiento internacional en la Exposición Universal de Chicago. Fue uno de los introductores del primer tranvía de Madrid, creó un ferrocarril suburbano y el tranvía de circunvalación. También ideó para la ciudad un sistema urbano de comunicación telefónica. Los barrios que comprende estas zonas hoy en día son el barrio Atalaya, Colina, Concepción, Costillares, Pueblo Nuevo, Quintana, San Pascual, San Juan Bautista
y ventas. La superficie total del distrito es de 1.136,6 hectáreas. La población es de 231.029 habitantes, por lo que la densidad es de 205 habitantes por hectárea, una de las mayores de Madrid. La población del distrito cambió en el periodo del 2001 a 2005 casi 8.000, superando los 230.000 habitantes. Siguiendo el lema en la ciudad lineal, a cada familia una casa y en cada casa una huerta y un jardín, aquí podemos ver cómo plantea Arturo Soria los diseños de las casas. Por ejemplo, aquí se puede ver las habitaciones y su huerta, para la cual para cada familia tendría que haber una casa así. Su objetivo era conseguir que el movimiento entre el campo y la ciudad pueda efectuarse con mayor rapidez. La idea de Arturo Soria en el límite de la ciencia ficción sugería la hipotética ciudad lineal que uniese Cádiz con San Petersburgo, conectando la mayor parte de las urbes europeas existentes. Aquí podemos ver la ilustración de la ciudad lineal, en el cual se pueden apreciar las viviendas en las cuales las personas vivían en esa época. Aquí podemos apreciar las ilustraciones de las casas y una fotografía de la escuela de Soria y el primer edificio, el cual eran oficinas públicas. Hoy en día aquí se ve la ciudad lineal y está conformada por esos manzanos. Actualmente estos son los homenajes que se le han tributado en la ciudad de Madrid. Son Metro de Madrid le ha dedicado la estación de Arturo Soria, la línea 4 en Ciudad Lineal. El Ayuntamiento de Madrid, además de la avenida que lleva su nombre, le recordó en 1992 con una estatua situada en uno de los laterales de la avenida, obra del escultor Piondetta. Y en el barrio Manotera se encuentra el Instituto de Educación Secundaria que lleva su nombre. Aquí podemos ver imágenes de cómo era Ciudad Lineal y en la parte inferior podemos ver los edificios de en ese tiempo que han sido minuciosamente cuidados para que sigan de pie. En otras ciudades tenemos ciudad industrial como otra ciudad utópica o una utopía. Los cambios sociales, políticos y económicos vividos en el siglo XIX como consecuencia de la revolución industrial provocaron la aparición de una nueva arquitectura y un nuevo tipo de ciudad que sería llamada o denominada la ciudad industrial. Tony Garnier fue el primer arquitecto urbanista del siglo XX. Nació el 13 de agosto de 1869 en Lyon, ciudad que fue al final del siglo XIX y al principio del XX la ciudad más moderna de Francia. La primera fábrica automotriz, Berliet, primera línea de ferrocarril entre Lyon y Saint-Étienne, experimentación de los primeros aeroplanos, invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière y abarcó también grandes proyectos de urbanismos. Sus padres eran obreros tejedores de seda y al igual que una gran parte de los leoneses, Tony Garnier es sensible a los ideales socialistas. Desde joven tenía como objetivo hacerse arquitecto y realiza sus estudios en la Escuela Técnica de Martinière en Lyon y luego
en la Escuela de Bellas Artes cuando recibe en 1899 el primer Gran Premio de Roma, el cual le permite hospedarse en la Academia de Francia en Roma y comienza a trabajar en su proyecto de la ciudad industrial. Este envía sus planos a París, pero la academia lo rechaza y lo obliga a efectuar los trabajos que le fueron pedidos, estudios de sitios arqueológicos antiguos en la región romana. Tony Garnier decide volver a sus raíces, volver a su ciudad natal, donde trabajaba para el alcalde. Garnier tuvo la oportunidad de aplicar sus conceptos arquitectónicos y no ser otro francés utópico como el de la ciudad de Lyon. Construyó entre 1904 y 1914 una serie de edificios públicos ejemplares de barrios de viviendas encuadrados en un plan unitario. Esta experiencia ha permitido al arquitecto someter sus ideas a las exigencias concretas de una ciudad moderna. Utopías socialistas. El término de socialismo utópico se utiliza para denominar a un conjunto de pensadores que vivieron entre los siglos XVIII y XIX. Nació con la revolución industrial, o mejor dicho, con las desigualdades de los burgueses y el proletariado. Este término fue acuñado por Federico Engels y Karl Marx. Entre los distintos autores se identifican similitudes como las descripciones de sociedades ideales en las cuales existe una armonía del cuerpo político y hay un rechazo al conflicto, el cual podemos ver desarrollado en la obra de Garnier. Este creía en la bondad básica del hombre, por lo que en su ciudad ideal no se encontraba ninguna corte de justicia, fuerza policial o estaciones policiales, cárceles o iglesias, ya que la nueva sociedad gobernada por la ley no tendría necesidad de iglesias como las capitalistas, pero en el caso de Garnier, la armonía no solo se detenía en el cuerpo político, este deseaba construir un mundo donde la humanidad, la naturaleza y los objetos convivieran en completa armonía, por lo que siguió trabajando y desarrollando su propuesta. Por otro lado, en las utopías de finales del siglo XIX se hacía énfasis con el ejercicio, la salud, el bienestar físico, al igual que el comienzo en el interés de la naturaleza, por lo que Garnier incluyó una extensa área pública para deportes y espectáculos. También se le llegó a considerar un utópico debido a sus propuestas de redistribución de las ciudades, donde centraba su interés en las necesidades sociales. Tenemos la propuesta que cuando la obra se publica en 1917, Garnier explica su propuesta y lo que la llevó a realizarla. Inmerso en plena era industrial, el proyectista concluye que todas las nuevas ciudades tendrán como origen motivaciones industriales, por lo que plantear una organización, una ciudad de tamaño mediano, unos 35.000 habitantes, permitiría estudiar el caso más general y podría estudiar todas las aplicaciones de arquitectura. Localiza esta ciudad en el sudeste francés, en una meseta con tierras altas y un lago al norte, un valle y un río al sur. En su propuesta, Garnier trató de tomar en cuenta todos los aspectos de la ciudad, incluyendo todas las funciones gubernamentales, residenciales, de manufactura o agricultura. Cada una de ellas estaban separadas de cada una y relacionadas entre ellas por la localización y el patrón, ya sea vehicular o peatonal.
concepto llamado zonaje, el cual este concepto de recorte de un plan urbanista en zonas específicas, este último iba en contra de todas las concepciones urbanas de su época, pero al aislar de los demás cada elemento de la ciudad de la oportunidad que se pueda proceder a una posible ampliación, la zona pública estaba localizada en la meseta y está compuesta por los edificios del gobierno, museos y salas de exposiciones y grandes estructuras de deporte y teatro. Los edificios públicos como la estación de ferrocarril y el hotel contiguo llaman la atención por su sencillez. Tienen que tener un aspecto de posguerra. Según Pevsner, la ciudad vieja está cerca de la estación ferroviaria buscando acomodar los visitantes y turistas. El largo recorrido de la línea férrea para entre la fábrica y la ciudad, que se encuentra un poco más elevada que aquella sobre una meseta, las áreas residenciales fueron localizadas para que éstas estuvieran en ventaja en lo concierne el sol y el viento. Este distrito fue el primer acercamiento a la arquitectura solar pasiva, compuesta por pequeñas casas unifamiliares aisladas de aspecto modesto, ordenadas con una red uniforme que le da a la ciudad una forma alargada. Por otro lado, el distrito industrial está situado en la llanura en la desembocadura de un torrente en el río, cerca de los recursos naturales y transporte para una mejor integración del sistema. Más arriba aún están los edificios sanitarios, protegidos también, como la ciudad de los vientos fríos y orientados a mediodía, sobre terrazas que miran al río. El centro de cuidado y un parque están ubicados en el norte de la ciudad y el cementerio en la parte suroeste. Los alrededores están reservados a la agricultura. Aunque citado anteriormente, Garnier desea satisfacer al máximo las necesidades materiales y morales del individuo, por lo que se ha establecido un reglamento para cada sector y otros reglamentos concerniendo la higiene, variables con las condiciones geográficas y climáticas. Las alcobas deberán tener al menos una ventana orientada al sur para dar luz a toda la habitación y permitir la entrada abundante de los rayos solares, ya que éstas deben estar ventiladas e iluminadas directamente al exterior, ya se trate de viviendas o cualquier otro edificio. La superficie construida no puede ocupar más de la mitad de la superficie total. También se prohíben cualquier tipo de vallas o cercas. Como conclusión, en la ciudad jardín no es una ciudad, sino son barrios satelitales de una ciudad, dotados de una favorable relación entre edificios y zonas verdes, sujetos a determinados vínculos para respetar el carácter del ambiente, aunque no tuvieron éxito. Este romanticismo y amor por lo pintoresco llevan a que los arquis consideren el aspecto urbano como un logo orgánico, encaminando su atención hacia los nuevos elementos: pavimentación de calles, arbolado, vallas, bancos de jardín, carteles, instalaciones de iluminación, etcétera, que integran la escena arquitectónica y modifican el carácter ambiental. En definitiva, establecen la base de la modernidad a la teoría del paisaje urbano. En conclusiones de la ciudad industrial, la falta de éxito en lo concreto
pone de manifiesto la necesidad de considerar los problemas políticos, económicos y sociales por separado, pero a la vez como parte del sistema de planificación urbana. Aunque las propuestas no llegan a tener éxito, sirvieron de base para elaborar reglamentos de construcciones del siglo XIX e incluso planos urbanísticos contemporáneos y para tomar atención en nuevos elementos de la escena urbana arquitectónica. Y para la conclusión de Ciudad Lineal, Soria aspiraba en ella a resolver los problemas de tráfico rodado, a mejorar las condiciones higiénicas y proteger la independencia de la persona, a descongestionar y preservar la ciudad concéntrica, a que gracias a las excelencias del transporte colectivo, el transporte particular fuera innecesario.